saludar con mucho gusto el día de hoy aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? A María Elisa Velázquez, socióloga, historiadora, doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también en algún punto coordinadora del Programa Nacional de Investigación Afrodescendiente y Diversidad Cultural del INA. El racismo. A ver, en México, vamos a hablar primero, María Elisa, ubícanos en los afrodescendientes mexicanos. O sea, ¿cómo está? Yo recuerdo mucho el término de Susana Harp de los hombres de ébano. Eh, ¿Cuánta raza negra hay en México? A ver, cuéntanos de dónde está esta parte del afromexicano, pues. Sí, muy buenos días, Fernanda. Mira, los afromexicanos fundamentalmente llegaron a México, los africanos, porque primero llegaron africanos de varias culturas de África a partir del comercio de personas esclavizadas, es decir, después de la conquista. Y llegaron de varias partes de África y de distintas culturas a lo largo del periodo colonial. Arribaron alrededor de 250,000, 300,000 personas de este continente, Wolofs, mandingos, fulanis, gente de las culturas bantús, o sea, gente con una diversidad cultural muy importante y no solo estuvieron, y eso es importante decirlo, en las costas de México, sino eran trasladados a distintas regiones para llevar a cabo trabajos como en las haciendas azucareras, en las haciendas mineras, en los gremios, en los oficios, en fin, en una gran cantidad de actividades. Hay que decir, Fernanda, que no existen las razas, y menos la raza negra. Ese es un concepto que no es correcto. Primero porque ya se ha estudiado, investigado, que las razas no existen. Los seres humanos somos prácticamente iguales. Ese es un concepto que se inventó en el siglo XVIII, sobre todo para catalogar a los seres humanos y para decir que eran unos inferiores y otros superiores. Entonces, existen variabilidades genéticas en los seres humanos, pero no existen las razas. Ahora, pregunta, María Elisa, ¿este término de no existen las razas es justamente para no atentar y ser discriminativo? Claro, es por dos causas. Una, porque es una falsedad, o sea, seguir repitiendo que existen las razas es un error científico. Pero además, esta noción reproduce los prejuicios y los estereotipos. Mira, Ah, hay varias gentes, por ejemplo, en los medios de comunicación, y por eso me da mucho gusto que me entrevisten en tu programa, que cuando hablan de africanos, dicen raza negra. Ciro Gómez Leiva, que es del Grupo Imagen, sí. cuando está describiendo a las luchas de los afroestadounidenses, se refiere a ellos como de raza negra. En cambio, cuando habla de los blancos, dice que son personas o que son estadounidenses. Eso es muy peligroso. O sea, todos los seres humanos tenemos culturas y repetir la idea de razas es repetir prejuicios y estereotipos que además no solo tienen que ver con la parte de los rasgos físicos y el color de piel, sino con la cultura, con las costumbres, etcétera. Ahora, María Elisa, ¿estaría bien decir raza humana? No, tampoco, porque no A ver, es la especie humana, que somos especie. prácticamente, exacto, somos 99.99999% idénticos. La diferencia es en una variabilidad genética mínima y en una gran diversidad cultural, que eso es lo que nos enriquece como seres humanos. Entonces, partamos de la base que es especie humana. De acuerdo. Ahora, Así es. esas personas que llegaron a México, ¿llegaron por Veracruz? Estos 200, ¿decías 200,000 o 200? Me quedé con esa duda. 250,000, 300,000. Efectivamente, la gran parte de ellos llegaban por Veracruz, que era el puerto, perdón, autorizado para la entrada de personas esclavizadas, pero algunos de ellos también llegaron por el puerto de Acapulco y también después por Campeche. Y llegaban ahí, eran distribuidos, después algunos eran trasladados a la Ciudad de México
y después a muchas regiones de México. Sorprendería a tu audiencia, Fernanda, saber Ajá. que en Yucatán hubo muchos africanos, que en Puebla hubo muchos africanos y africanas, que en Tabasco, que en Zacatecas, que en Coahuila, que o sea, no hubo región de México que Que no no tuviera. tuviera. Ahora, qué años estás hablando, María Elisa? ¿Y dónde están Estoy, ahora? ajá, estoy hablando de 1521, cuando empezaron a llegar justo con las tropas de Hernán Cortés, hasta finales del siglo XVIII, es decir, hasta la independencia de México, cuando después en 1829, además, se prohíbe la esclavitud. Actualmente, las personas y las comunidades que se identifican como afromexicanas están en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en Veracruz, en la Ciudad de México, en Y serán Coahuila. también más o menos como unos 250,000, más o menos, o mucho menos que eso. No, ahora son mucho más. Fíjate que en la última encuesta intercensal de 2015, 1.400.000 personas se identificaron como afrodescendientes. Por primera vez se hizo esa pregunta en México y un Ah, qué millón bien, no cuatrocientos mil. sabíamos eso. A ver, es la primera vez Exacto. que se pregunta, ¿y usted de dónde viene? O sea, ¿qué Se ascendente preguntó, tienes? ajá, se preguntó, igual que para la Ascendente. población indígena, si uno se reconocía como afrodescendiente negro o afromexicano. Y esa pregunta es muy importante, se acaba de hacer en el censo 2020. Estamos en espera de cuántas personas se reconocen. Este reconocimiento es difícil, Fernanda, porque no sabemos de esta historia. O sea, esta Sí, historia y es no, no, parte no, del no, no. racismo. No nos las han contado ni en la escuela, ni en los No, 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 museos. está completamente vetada. Bueno, no estuvo nunca en los libros de texto, fue manejada pues, con pena, diría yo, con vergüenza de saber que aquí había negros en el centro, en el sur, en el norte, descendientes de afroamericanos, pues afromexicanos llamados ahora, ¿no? Claro. Y se tapó esa historia. Yo me imagino, no sé, tú eres la experta, ¿habrá sido por la esclavitud? Fíjate que es parte del prejuicio, pero no es directamente de la esclavitud. A partir del siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX se crea esta idea del mestizo y solo se reconocen estas dos grandes raíces, la europea, la española y la indígena, además como si fueran grupos, bloques, y hay una gran diversidad. Y se negó la presencia africana en gran medida por esta idea de las razas porque, claro, la raza africana se asoció a una raza inferior, sin virtudes, con muchos defectos, que solo podía ser esclavizada. Y entonces, bueno, empezó en la historia de México y en la memoria a querer olvidarse y a querer silenciarse esta historia. María Hasta que Elisa, Aguirre Beltrán, en los años de 1950, empieza a hablar de este tema. a ver, María Elisa, en unos minutitos que tenemos que ir a pausa para que nos pongas muy al tiro con la historia, pues. Uh -huh. ¿Quién es quien empieza a maltratar a los negros? ¿En qué época del mundo, en qué época de la historia de la especie humana se empieza a considerar que va a ser un negro el que es esclavo y no parte de otra, o un blanco, un amarillo, un morado, en fin, quiero ser lo más clara en mi léxico, ¿no? Posible. ¿Quién empieza a considerar que ellos son menor, pues? Empieza la ideología occidental, es decir, los naturalistas del siglo XVIII, cuando empiezan a desarrollar esta idea de que hay razas inferiores y hay razas superiores. Ahí empieza. Antes había un pensamiento de que había que someterlos, explotarlos, pero igual que a los indígenas, o sea, había ciertos prejuicios, pero como ideología racista empieza en el siglo XVIII. Antes no existía ese tema. No existía, había esclavitud, pero había esclavitud en todas partes. En Europa había esclavos, aquí en el México prehispánico había esclavos, en África había esclavitud,
Y, por ejemplo, muchos africanos eran esclavizados por los países árabes antes de que llegaran los europeos. Entonces, la esclavitud era algo común. De hecho, esclavo viene de eslavo, porque la mayoría de los esclavos de los romanos, por ejemplo, eran del norte de Europa. Entonces eran blancos los esclavos. La idea esta de vincular a los africanos con la esclavitud es un problema de cuando en la esclavitud se hace un gran negocio, que empieza en el siglo XVII, XVIII, y empiezan a salir millones de personas del continente africano. Hoy, ¿cómo percibes? Porque yo no sé si nos estamos enterando más, María Elisa, eso quizá tendríamos que platicarlo tú y yo, si por los medios, si por esta tecnología tan a la mano que tenemos, nos estamos enterando de más maltrato y de más racismo, y sobre todo teniendo pues personajes como el trompudo que yo le digo, ¿no? A Donald Trump, que pues no ayude en nada esta supremacía blanca y esto, bueno, ¿qué nos va a ayudar? Al contrario, perjudica. Y también, María Elisa, para irnos a una pausa y volver con eso, potencia a muchas personas que no tenían muy arraigado, o sea, que tenían arraigado el tema, pero no explotado, por decirlo así, no manifestado, les remueve y los vuelve parte de la supremacía blanca, ¿no? Esos que no se sentían muy sacalepunta, hoy se sienten parte de la supremacía y hasta lo promueven. ¿Qué daño nos hacen líderes así, ¿no? ¿Qué daño nos hacen, pues como el que quiera mejorar la raza humana, aquel famoso, ¿no? Es exactamente lo Claro. mismo. Este quiere mejorar la raza también, que está mal dicho, la especie humana, la quiere mejorar y entonces por eso también tienen también sus propios campos de concentración que hoy existen en la frontera con México, donde está lleno de niños, porque pues no quiere que las calles se vean feas, ¿no? Con gente fea. Eso me parece brutal lo que está pasando hoy en día. Volvemos con el tema, María Elisa. Decían en inglés, racism isn't getting worse. It is getting filmed. Y la traducción es, no está empeorando el racismo, está siendo grabado. Y era la pregunta hace un momento, esa frase creo que la dijo Will Smith. Y era la pregunta María Elisa Velázquez hace un momento, en donde esto está empeorando o es porque se está grabando. Es porque se está grabando, Fernanda. Es porque es más visible y eso pues es muy importante. Es decir, pasan las dos cosas. Son temas de los que antes no se hablaban tanto. En Estados Unidos sí, hace mucho tiempo, pero en México no. Teníamos miedo, queríamos esconder la problemática del racismo, sobre todo hacia las poblaciones indígenas y afromexicanas, afrodescendientes. Lo que ha pasado en Estados Unidos últimamente es que además hay una polarización, como tú dices, por un gobierno donde exalta ciertos valores que tienen que ver con polarizar los derechos de poblaciones afros y poblaciones blancas, pero además también ha habido desajustes económicos. El racismo también siempre se expresa donde hay tensiones económicas, ¿no? Tú decías de las migraciones, pues son expresiones racistas y nosotros hacemos lo mismo, ¿eh? En Tapachula, por ejemplo, todos los afros que están llegando de países centroamericanos, africanos, están llegando africanos de 34 países, los tenemos en condiciones muy tristes y muy lamentables y muy discriminatorias. María Elisa, ¿es intrínseco al ser humano el tema de la discriminación? Yo creo que no, Fernando. Tenemos sociedades y muestras en la época, en varias historias en donde vemos que no necesariamente existe una discriminación y un racismo. Estas son construcciones sociales y lo que tenemos que aprender como sociedades es a combatir estas ideas sobre que algunos seres humanos somos mejores o somos diferentes. Necesitamos crear sociedades respetuosas, donde haya menos desigualdad económica y social y donde los derechos de todas las personas sean respetados. No creo que sea algo natural, es algo que se crea socialmente y que tenemos que combatirlo y erradicar. Oye, doctora, ¿y esto será
como un tema de poder, un tema... ¿De dónde crees que, a lo mejor psicológicamente, no sé cómo plantearlo, venga esto de raza de primera, raza de segunda, de tercera, raza poco pulcra, eh, chairo, fifí, negros, blancos? De dónde viene esto? ¿De qué parte del ser humano por aplastar al otro? Porque creo que el fondo es como pues ser más que el otro. No sé cómo lo ves tú. Tú eres la experta, doctora. Y yo creo que hay contextos económicos y sociales en donde se disminuye a las personas o se las hace sentir menores. Y casi siempre hay intereses económicos. No siempre, pero hay muchas veces y en la mayoría de los casos intereses económicos. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo justificar que millones de africanos salían durante el periodo colonial a distintas partes de América? Bueno, eso, creando esta idea de raza y diciendo que los africanos eran inferiores, incluso decían que tenían el cráneo más pequeño, Cierto. como también pasa con la mujer. O sea, ¿dónde nace esta idea de que las mujeres somos inferiores o que no tenemos los mismos derechos de los hombres? Pues son ideas inventadas, creadas para que haya una parte de las poblaciones que puedan someter a las otras. Entonces yo creo que hay que rebasar esos pensamientos y no solo eso, cambiar las estructuras económicas y sociales de nuestros países para posibilitar que haya más igualdad. Eh, María Elisa, ¿en este lado del mundo nos habrá hecho mucho daño Hollywood en ese sentido? Claro, porque nosotros repetimos y reproducimos los estereotipos de que los blancos, entre comillas, tienen mejores condiciones, no solo de inteligencia, de política, sino que son más bellos. Entonces reproducimos en la publicidad, en los medios de comunicación, en el cine, la idea de que los blancos son mejores y que los blancos, si uno aspira a ser más blanco, pues tiene mejores coches, mejores casas, mejores trabajos. Y es que la verdad, hay ese sentimiento y hay esas problemáticas en la vida real. Es decir, y está comprobado por investigaciones en México, si va una persona más morena a pedir un trabajo que una más blanca, pues casi siempre adquiere el trabajo la más blanca. Entonces, esos prejuicios no solo son que digamos un chiste o que hagamos un refrán o que digamos la merienda de negros o que digamos el negrito en el arroz, etcétera, sino que eso repercute en la vida de las personas de manera concreta. ¿Confías, María Elisa, que la humanidad, el ser humano va a poder salir avante de la discriminación? Porque, a ver si puedo hacerte este planteamiento, es un poco confuso en mi mente, pero déjame ver cómo lo puedo aterrizar. Por momentos creo que cada vez que nos estamos acercando más a los temas de racismo, discriminación, etcétera, etcétera, vamos adelgazando también más la piel en función de cómo nombras al otro, cuando a veces ese otro no se ofende, ¿no? Eh, Sin embargo, a nivel social, ya todo nos perjudica, ya todo está mal dicho, todo está todo ya es una capa muy delgada de la piel, en donde te voy a poner un ejemplo muy burdo, discúlpame, pero es lo más claro que me puede venir a la mente. Entrevisté a unas sexoservidoras y una de ellas me dijo, no, no, licenciada, a mí no me diga sexoservidora, a mí dígame puta, porque si no, mis clientes no saben a qué me dedico. Lo que te quiero decir es, si yo te digo negro, solamente que el negro se ofenda, ¿no? Es decir, ¿qué manera, cómo estamos entrando en una piel muy delgada a la discriminación, en lugar de hacernos un poco la piel más dura para entonces evitar la discriminación? ¿Quedó más Ajá. o menos claro?
Sí, 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 te entiendo, Fernanda. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento en donde las palabras tienen fondo y tienen historia. Entonces, no son tan objetivas como quisiéramos. Es decir, decirle negro a alguien en México, bueno, el son de la negra, que es casi el himno nacional, ahorita que estamos en las fiestas patrias, bueno, está dedicado a una negra, justamente, a una afromexicana. Y es un son que viene pues del periodo colonial. Y muchas poblaciones afros en México se dicen negras. El problema es que esta palabra ha hecho que neguemos la historia de estas personas, que no la conozcamos. Y Ah, afrodescendiente es un término político que pidieron las comunidades latinoamericanas en la conferencia de Durban para recordar que estas poblaciones tienen una historia y tienen una cultura. Entonces, lo que va pasando, Fernández, que van cambiando. Yo creo que entiendo la preocupación de siempre ser políticamente correctos, pero no tiene mucho que ver con este tema, sino que debemos de transformar y reconocer nuestras problemáticas de racismo. Y yo estoy convencida de que, como cualquier enfermedad, si nosotros identificamos cómo es la enfermedad y cómo se manifiesta, la podemos cambiar. Y vuelvo al ejemplo de las mujeres, porque puede ser muy ilustrativo. O sea, ¿qué tiene de malo decirle a una mujer vieja? No, pues no tiene nada de malo. A lo mejor el marido le dice viejita, ¿no? Mi viejita. sí, Pero el no, no, no problema es sé. que no es lo mismo decir vieja y que en los medios de comunicación digan las viejas, a que yo le diga a mi mujer viejita. Entonces, entre los afros se pueden decir negros y mi negrita, pero tiene que haber otro plano en donde las mujeres se llaman mujeres y los negros se llaman afromexicanos ahora. Entonces son palabras que van ayudando a entender las problemáticas y que van eliminando problemáticas de discriminación y de racismo. Y María Elisa, podría ser, tú eres la experta, podría ser que entonces pierdes una parte coloquial en tu lenguaje. Yo, por ejemplo, tercera edad, ¿no? Y yo a veces digo, nuestros viejitos o viejitas, con cariño, me refiero a ellos con cariño, pues, ¿no perdemos un poco esa parte coloquial o debemos de perderla? No sé, tú dirás. Yo creo, Fernanda, que debemos de perderla y podemos buscar otras formas coloquiales de hablar de estas problemáticas, porque parecen no graves, pero insisto, reproducen prejuicios, ¿no? Pongo este ejemplo de merienda de negros porque fue muy discutido. ¿Qué tiene de malo decir, ay, fue una merienda de negros? Bueno, lo que tiene de malo y lo que es problemático es que se está refiriendo a los negros, a los afros, como personas que no se pueden poner de acuerdo, que son salvajes, que... Entonces, volvemos a repetir esas problemáticas. Yo creo que estamos en un momento de la historia complicado en esta Sí, yo transición, también lo... hablar de otra manera, pero es necesario. Pues te mando un abrazo, María Alicia, Elisa Velázquez. Gracias por estar aquí. Quedan, pues me quedé como con unas 20 y tantas preguntas. Te invito nuevamente Claro. a que regreses. Y sabes qué, María Elisa, si te interesa, a mí sí me gustaría incluir dentro de ¿Qué tal Fernanda? Una colaboración mucho más frecuente que tenga que ver con la discriminación, Por porque favor, hoy claro. estamos trabajando arduamente en el derecho, en la igualdad, en la no discriminación, en la igualdad de género. Así es que yo tengo que actualizarme en todos los temas que nos importen a todos. Y este es Por uno toral. supuesto. Así es que te invito más Con mucho seguido. gusto, yo encantada. Nosotros trabajamos en el INA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en este tema. Acabamos de sacar un libro, por cierto, quiero acabar con Déjame esto. regresar contigo, déjame ir. María Elisa Velázquez, concluyo contigo, me hablabas en unos minutitos y lo podemos platicar más ampliamente en otra ocasión y pronto, porque aquí las promesas se cumplen. Pero decías, María Elisa, antes de darle la bienvenida a la doctora Roxana Trejo, de un libro que Sí, tenemos estás editando eh, un libro, ¿qué estás haciendo? Sí, tenemos varios proyectos de libro, pero me quería referir a un libro que fue presentado en la Feria Universitaria del Libro de Hidalgo, que se llama justamente Estudiar el racismo, afrodescendientes en México, y es una investigación pionera sobre este tema que puede ayudar mucho a entender esta problemática.
Este libro le agradezco mucho a la Feria del Libro de Hidalgo que lo hayan presentado, acaba de terminar, fue virtualmente. Y bueno, tenemos otro libro que se llama Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación que publicó CONAPRED, con el INA, y que lo pueden bajar en internet si entran a CONAPRED. Entonces, solo decir que gracias por esta entrevista y que estamos a la orden pues para ayudar a divulgar la importancia de estos temas y contribuir a la erradicación del racismo. Pues la verdad, María Elisa, acabo ahorita en el corte comercial decirle a mi equipo, a ver, hay que hacer movimientos para que podamos tener el tema de racismo sí o sí en ¿Qué tal, Fernanda?